Voy a hacer dos pequeños comentarios antes de que comencemos el día de hoy. El primero es, no sé si todos o en algún tiempo de sus vidas, alguno de ustedes ha creído de que el destino a veces nos lleva a ciertos lugares o a hacer ciertas cosas. Yo sé que eso no tendría que ser un pensamiento cristiano, porque sabemos de que Cristo, Dios, Él tiene el control de todas las cosas, ¿verdad? Sabemos de que no se mueve nada en este mundo si no es porque Dios lo permite. Pero algunas veces en nuestra vida, a lo mejor en algún tiempo hemos creído de que a veces hacemos las cosas al azar o suceden sin intención. Oh, mira, yo no sabía que esto me sucedería, pero me sucedió. Entonces es un pensamiento que a veces está en nosotros, en las personas, y pensamos que es casualidad o pensamos que es una coincidencia, y muchas veces decimos, oh, es que esto pasó por pura casualidad, ¿verdad? Sé que no, a lo mejor ahorita no es ninguna coincidencia ni ninguna casualidad, y sabemos de que Dios tiene el control de todas las cosas, pero a lo mejor en algún tiempo de nuestras vidas, no nosotros o otra persona nos lo ha comentado, pero por lo menos en mi experiencia personal, a veces dicen, oh, mira, de pura suerte tengo esto, ¿verdad? O porque luché por ello. Y son cosas que a lo mejor a la voz humana suena bien, pero no es bíblico, no es lo que Dios dice en su palabra. Pero es lo que mucha gente piensa, ¿verdad? O al azar, lo agarré al azar, me salió. Pero claro, nosotros sabemos de que eso sería dejar a un lado a Dios, porque en realidad Él tiene control de todas las cosas. Pero en muchas ocasiones suele suceder de esta manera, y mucha gente no cristiana y a veces hasta cristiana podría hacernos un comentario de este tipo, ¿verdad? Pero nosotros sabemos claramente de que Dios tiene control de todas las cosas y que nada sucede por casualidad. Dios no es un Dios pasivo, sino que es un Dios activo. Él está activo todo el tiempo, en todo lugar, y se está moviendo todo el tiempo. Y dice la palabra de Dios que Él no duerme, ¿verdad? Todo el tiempo Él está ahí controlando todo. Él quita, pone reyes, ya de todo en esta tierra. Ahora, el otro ejemplo que les quería poner es que pasa muchas veces nosotros tenemos un trabajo, ¿verdad? Que nos da demasiadas prestaciones. Muchas veces no queremos ni pensar que un día lo vamos a dejar. ¿Por qué? Porque es demasiado bueno para ser cierto. Y en muchas ocasiones nos sentimos como que, oh, ahora sí estoy muy bien con este trabajo que tengo. Pero si en ese momento Dios te dijera, tienes que moverte para tal lugar, o tienes que hacer tal cosa, tomar una decisión, ¿qué es lo que tú pensarías siendo cristiano, siendo guiado por el Señor? Pensarías, a lo mejor es que no es Dios el que me está guiando porque en realidad estoy demasiado bien para que sea cierto. O pensarías, tengo que ser obediente, tengo que salir y hacer estas cosas porque Dios me está mandando a hacer. Pero son dos ejemplos prácticamente de lo que estaremos tocando el día de hoy. Espero de que, así como yo he aprendido de este pasaje, ustedes también aprendan. Pero me gustaría invitarles a que oremos primero. Después le vamos a dar lectura a este pasaje que estaremos aprendiendo el día de hoy. Y después ya tendremos nuestro tiempo, ¿verdad? Así que les pido que me acompañen a orar, si es su voluntad. Padre Santo, te damos las gracias por este tiempo que estaremos teniendo, Señor, con mis hermanos. Gracias, Padre, por estas alabanzas que hemos tenido, por este tiempo, Señor, alabando y bendiciendo tu nombre. Te damos la gloria y honra a ti, Señor, solamente. Gracias por tu palabra, gracias por todo lo que estamos aquí reunidos en esta hora de la tarde ya, Señor. Y te ruego, Padre, que sigas tú obrando en cada corazón, en cada persona, Señor, y que podamos tener un corazón que te adora, Señor, en todo momento y en todo lugar, Padre. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor, la vida de cada uno de nosotros, la vida de nuestro pastor, y que todo sea para su gloria y para su honra. En el bendito nombre de Dios Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarme en la oración. Ya estamos todos ahí en el capítulo 8 de Hechos. Vamos a estar leyendo y aprendiendo el día de hoy del versículo 26 al versículo 40. Así que si ustedes gustan acompañarme en la lectura, yo leo el primero, ustedes leen el segundo hasta que terminemos. La palabra del Señor dice que en el versículo 26, que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorarlo. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y escúchate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías.
y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que siguiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación bien la contará, porque fue quitada de la tierra vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Dios. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Lo que acabamos de leer, hermanos, es un relato de Felipe usado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, Dios mandándolo a hacer lo que él quería hacer. En el contexto inmediato podemos aprender de Felipe un poco más al respecto de lo que estamos mirando hoy, y me gustaría recordarles un poco acerca de él, ¿verdad? Recordemos que Felipe no era el apóstol, sino que este Felipe que estamos hablando es uno de los 7 elegidos diáconos, ¿verdad? ¿Para qué? Para las mesas, ¿recuerdan? ¿Qué es lo que sucede a continuación? A continuación, después, enseguida, Esteban lo vemos predicando la palabra del Señor a grandes voces, no importando ser asesinado por lo que él estaba diciendo, por predicar la palabra del Señor. Entonces vamos a mirar ahora que uno más, y si lo leemos, algo que me daba cuenta yo, de que el primero que menciona de los 7 que escogieron fue Esteban, y el segundo fue Felipe. Entonces prácticamente en esta línea el segundo relato trata acerca de Felipe. Ahora, Felipe estaba siendo utilizado por el Señor en gran manera también, y muchas veces yo compartí en la célula, muchas veces nosotros pensamos de que porque son personas que han sido elegidas para un trabajo en específico, solamente tienen que hacer ese trabajo, pero no es así. Compartir la palabra del Señor nos corresponde a todos y cada uno de nosotros. Si cada uno de nosotros hemos creído en el Señor como nuestro Salvador, tenemos esa responsabilidad de compartirlo a otros. ¿Por qué? Porque no solamente es de que nos dijo por favor háganlo, sino que es un mandato. Dijo vayan y hagan discípulos, vayan y compartan la palabra, vayan y bauticen. No es que si queremos hacerlo, sino que tenemos que hacerlo. No es por obligación, sino en amor a aquel que murió por nosotros y puso su vida por nosotros. ¿Cómo sabemos esto nosotros ahora? Porque claramente lo hemos escuchado, lo hemos aprendido, y en la palabra del Señor lo hemos puesto claro en nuestros corazones. Pero si no lo estamos haciendo y decimos ser hijos de Dios, sacerdotes del Dios Altísimo, algo está mal ahí, algo está pasando ahí. ¿Por qué no compartimos la palabra? Bueno, por lo menos oremos para que el Señor ponga a alguien para hablarle la palabra, por lo menos a una persona. Porque Felipe en este momento lo vamos a mirar con miles de personas siguiéndolo, viendo el poder de Dios. Cuando ¿qué hacía? Sacaba demonios, sanaba enfermedades, estaba siendo respaldado por el Señor. Algo que me admira a mí en el libro de Hechos es de que enseguida los apóstoles, los discípulos que estaban con ellos, no solamente decían hacer las cosas, sino que por eso se llama el libro Hechos de los Apóstoles, porque Dios hacía las cosas con ellos y por medio de ellos. Ellos estaban siendo guiados por el Espíritu, siendo obedientes al Señor, y Dios los respaldaba. Cuando ellos decían que esto se iba a hacer, se hacía, no por su palabra ni porque ellos querían hacerlo, sino porque Dios los estaba respaldando y estaba con ellos. ¿Cómo la gente se va a dar cuenta que somos hijos del Señor? Si Él nos respalda en lo que queremos hacer o no respalda nuestros hechos. Ahora, el Señor nos está respaldando en lo que queremos hacer, le pedimos dirección a Él, o solo lo hacemos por hacerlo, ¿verdad? Vamos a mirar también de que en Hechos muchas veces, prácticamente todas las decisiones que se toman es
en concordancia con el Señor, con Dios. Si ellos no están orando y pidiéndole al Señor, no hacen las cosas. Es otro punto más importante que aprendemos en el libro de los Hechos. Pero continuando con el relato de Felipe, él fue elegido como uno de los 7 diáconos. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo, estaba dando ejemplo, estaba siendo uno de las personas que estaban sirviendo al Señor de todo corazón. Lo eligieron ahora para que él estuviera sirviendo las mesas, pero no significaba de que él solamente iba a hacer eso y decía, no, pues aquí ya es todo lo que hago y me siento, ¿verdad? Sino que él tenía esas ganas de compartir la palabra. Y no solo tenía las ganas, sino que lo hacía. Porque con tener las ganas a veces no hacemos nada, solamente nos quedamos sentados sin hacer nada. Pero ¿saben qué? Hay que ponerlo en práctica. Si alguien nos pregunta y nos quedamos callados, Dios abrió la puerta y nos dio la oportunidad. ¿Por qué no compartir la palabra? No la vamos a forzar, pero si tenemos la oportunidad la vamos a compartir siempre que tengamos la oportunidad. Porque muchas veces nosotros podemos mirar de que en muchos lugares la palabra del Señor es prohibida, y en este momento lo estaba haciendo para los apóstoles y ellos prohibida, porque ahorita vamos a mirar al principio del 8 que hay una persecución de muerte por compartir la palabra del Señor. En nuestros tiempos hay países que te pueden matar por compartir la palabra. En nuestros tiempos hay países muy modernizados y muy a todo lo que da la tecnología y que son muy grandes, pero prohíben compartir la palabra del Señor, prohíben hablar de Jesucristo. Así que no importa si están en un lugar donde te matan por ella, puedes estar en el mejor lugar del mundo, pero te lo pueden prohibir. Te pueden compartir la palabra del Señor, te pueden compartir hablar de Jesucristo. Puedes decir, sí, creo en Dios, pero muchas veces específicamente hablar de Jesucristo no te lo permite. Y eso es algo muy grave y muy difícil en muchos países que se han apartado de la palabra y han hecho a un lado a Jesucristo. En este momento le están prohibiendo a ellos compartir de Jesucristo, hablar de la grandeza de Él, hablar que había resucitado y prácticamente todo, no podían hacerlo. Y este personaje que vamos a mirar a continuación, Saulo, estaba consintiendo, pero no solamente consentía de que, oh sí, que lo maten, sino que prácticamente era el primer impulsador de hacerlo. Él tenía ese odio en su corazón contra los creyentes y quería exterminarlos por completo. No solamente era de que lo consintió en cierta manera, sino que él era el primero impulsador en querer hacer esta persecución. Después de la muerte de Esteban, él arma este complot contra los cristianos de que va a comenzar a hacer esta revuelta para buscarlos a todos. ¿Y qué dice que hacía la palabra del Señor? El versículo 3 del 8 dice que asolaba la iglesia, entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Recuerdan hace unos años atrás que estaba comenzando a hacer esto el grupo ISIS? ¿Recuerdan qué feo se miraba cuando sacaban a las personas, las asesinaban si no creían en ellos? Era algo similar a lo que estaba haciendo Pablo en este momento. Él era tan fiel a lo que él creía y sus convicciones que no le importaba hacerle daño a las personas, que no le importaba matar a las personas, con tal de que creyeran lo que él creía y que no compartieran lo que Jesucristo había enseñado. Pero lastimosamente para él, al final él mismo va a ser convertido, ¿verdad? Pero él no podía parar esto, porque era de Dios y Dios estaba moviéndolo. Que él se revolcara y hiciera lo que hiciera, no iba a poder detenerlo. Y lo miramos a continuación, porque Felipe, eso no le impidió ir y compartir la palabra. ¿Dónde estaba Felipe en ese momento después de que fueron esparcidos? ¿A dónde llegó? A Samaria, ¿verdad? Estaba compartiendo en Samaria el evangelio. Recuerdamos un poquito atrás, ¿a dónde iba a ser yo del evangelio? A Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, ¿se está cumpliendo la palabra del Señor porque ellos quisieron llevar la palabra o porque fueron obligados? Porque fueron obligados por la persecución, ¿verdad? Pero la palabra del Señor y la profecía se estaba cumpliendo. Pero también podían hacerlo voluntariamente. En esta ocasión tuvo que haber una persecución para que pudiera llegar la palabra a estos lugares y pudiera salir y ser esparcida. Pero en este momento miramos después enseguida a Felipe predicando la palabra. ¿Y qué estaba pasando ahí? Estaba creciendo él no solamente en sanidad, sino que en fama. ¿Por qué? ¿Recuerdan quién estaba ahí en ese lugar? Simón, el mago. ¿Y qué decía la gente en ese lugar? Oh, que Simón hace grandes cosas por Dios y que es muy grande. Pero cuando Felipe llegó y comenzó a predicar de Jesucristo, vieron los milagros y vieron todo lo que hacía, en ese momento la gente comenzó a irse más del lado de Felipe y comenzaron a dejar a un lado a Simón. ¿Y qué dijo Simón? Yo también creo y me le incluyo, ¿verdad? Ahí a la lista. Y fue bautizado, creyó y todo, ¿verdad? Sucedió todo. Pero los apóstoles se dieron cuenta de que estaba llegando la palabra a Samaria. ¿Y qué hicieron ellos enseguida? La iglesia mandó a Pedro y a Juan que fueran y que les impusieran las manos, que recibieran el Espíritu Santo y que todo esto fuera verdadero, que fueran a asegurarse de lo que estaba sucediendo.
era algo de Jesucristo, ¿verdad? Entonces llegan ellos y comienzan a imponer las manos, a recibir el Espíritu. Y cuando este personaje, Simón, el supuestamente ya cristiano, seguidor de Cristo, se dio cuenta de que Pedro y Juan hacían esto y se veía como que, oh wow, les daban dones espirituales, a lo mejor hablaban en lenguas, no sabemos, pero no lo especifica la Biblia. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Simón dice, no, yo quiero eso. ¿Y cómo lo consigo? ¿Cómo hago para obtenerlo? Voy a hacerlo, voy a sobornar para que le pueda dar dinerito para que me lo pasen y yo lo pueda hacer. Pero ¿qué pasa cuando él llega con Pedro y le pide que por favor le haga esto y que le va a pagar? Lo rechaza al instante, ¿verdad? Y le dice palabras fuertes. Le dice que él prácticamente no tenía nada que ver con ellos por su testimonio que estaba dando en ese momento. Lo rechaza en una manera fuerte. No solamente le dice, no, mira, no, sino que lo rechazó de una forma fuerte. Y aparte de eso le dijo, tu dinero perezca contigo. O sea, tú y tu dinero váyanse para el infierno prácticamente. Son palabras fuertes que a lo mejor no se pueden leer de esa manera en esta versión. Pero si tú te vas a las palabras originales, fueron palabras fuertes que le dijo a él. ¿Qué sucede cuando alguien quiere hacer algo con nosotros de esta manera? ¿Cómo tenemos que contestarle, verdad? ¿Cómo contestaban los apóstoles? ¿Cómo rechazaron prácticamente estas cosas las cuales eran fuera de los pensamientos de Jesucristo o del Evangelio de Cristo? No se obtiene por dinero, sino que prácticamente tú tienes que darle tu corazón al Señor y Él va a obrar en tu vida, pero no para que seas rico, sino para que su reino crezca y Él sea exaltado. No hay otra manera a la cual podamos nosotros hacer las cosas. No podemos comprar el favor de Dios, no podemos comprar la salvación, no podemos ganarla por obras, sino que solamente creyendo en Jesucristo. Y si nuestro creer no es a Él, sino que a las obras, a los milagros y a las cosas, nuestra fe va a ser falsa, porque no vamos a poner nuestro corazón bien con el Señor. Tenemos que creerle a Él y poner nuestro corazón para Él todo el tiempo. Pero en este momento, muchos de los comentarios que leí, algunos sí piensan de que Simón nunca entregó su vida a Cristo y queda perdido, pero como la Biblia no lo especifica en un punto específico, también podría ser una persona recién nacida que todavía no ha comprendido completamente el Evangelio, y son los puntos teóricos que encontré yo al respecto, ¿verdad? Entonces no dicen completamente que es un condenado, sino que podía ser alguien que estaba comenzando ahí y que no sabía bien y que estaba equivocando. Entonces no le dan pero sí, prácticamente por lo que estaba haciendo no es algo que un cristiano debería de hacer, ni son las obras que un cristiano debería de imitar tampoco, sino que es prácticamente algo que está mal, ¿verdad? 100% mal al querer hacer algo de ese estilo. Ahora, Felipe estaba haciendo, creciendo su nombre, estaba teniendo multitudes, y más adelante, al final les voy a compartir un versículo, el cual le llaman el evangelista. Felipe es una persona que prácticamente estaba creciendo, estaba siendo respaldado por el Señor, y en ese momento de su vida, en ese momento en el cual él estaba creciendo y haciendo cosas para el Señor en gran manera, dice el versículo 26 que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ahora, esto tiene un poco que ver con la pregunta que hice al principio. ¿Qué pasaría si tú estás muy bien con tu trabajo, muy bien con lo que estás haciendo, y a lo mejor lo dije de un ámbito de lo que nosotros hacemos normalmente en nuestro diario vivir, pero ahora en un ámbito espiritual? ¿Qué pasa si tú estás creciendo y recibes la palabra del Señor que te dice, vete a tal lugar? Creo que no mucho tiempo atrás recordamos que de una pareja misionera que llegaron con nosotros, no sé si estaban todos, si recuerdan, pero era un señor que tenía una empresa muy grande aquí en Estados Unidos y tenía pues su casota que acaba de construir, tenía sus autos y todo, pero él sentía que el Señor lo estaba llamando y prácticamente tenía comprobado que el Señor lo estaba llamando a ir a ministrar a un país, vender todo lo que tenía e irse. Él fue obediente, dejó todo y se fue. Muchas veces podríamos pensar, pero si aquí tienen todo y está muy bien, ¿por qué no solamente dando un dinerito y ya les ayuda, tiene dinero? Que les ayude, no pasa nada, ¿verdad? Y ya está bien con el Señor, está bien con él mismo y se queda viviendo una vida feliz sin tener que estar ahí en la selva hablando de Cristo. Bueno, el Señor lo mandó a hacer algo y él fue obediente. En este momento, el Señor está mandando a Felipe a hacer algo y tiene que ser obediente. Él podía decir, esta voz es extraña porque yo veo que aquí estoy trabajando para el Señor y que esto está creciendo y que me está utilizando. Ahora, si este ángel me dice que me vaya para tal lugar, en un lugar desierto,
como que suena algo raro para mí, como que me está diciendo rechaza el evangelio para que te vayas a no sé dónde, porque ni le especificó a qué iba ni dónde iba. Al escuchar estas palabras, podría él pensar, bueno, sabes que aquí estoy bien, aquí estoy siendo aceptado por estas personas, están recibiendo el evangelio, mejor me quedo y no voy a tal lugar donde me está mandando este ángel, ¿no? Pero él fue obediente. Para ese camino donde él lo mandó, yo estaba aprendiendo de que para ir a ese lugar donde lo estaba mandando, de Jerusalén a Gaza, habían dos caminos. Uno que era el más transitado y uno que era el desértico. Y adivinen por cuál lo mandó. Al desierto. Por el desierto. Lo mandó por el menos transitado, por el lugar donde iba a estar más solo. Prácticamente él podía pensar, pero ¿qué voy a ir a hacer yo para allá? Y no hay ni a quién predicarle en el camino. ¿Qué voy a ir a hacer para aquel lado? Pero esto no tiene nada que ver. Cuando el Señor nos manda a un lugar, tenemos que ser obedientes a ir. Pero si no somos obedientes, puede suceder lo que hemos visto ya en algunas ocasiones cuando el enviado no es obediente, ¿verdad? Este ángel del Señor que miramos aquí en el versículo 26, lo vamos a encontrar también más adelante en Hechos capítulo 12, en el 7, está abriendo la celda para que salgan ellos de la celda. Y más adelantito lo vamos a encontrar también en otra ocasión. Pero es el mismo, prácticamente la misma palabra, el mismo enviado. El mismo enviado, se puede decir enviado, se puede decir mensajero. Ahora, yo sé que el pastor la otra vez pasada dijo que no sabíamos si era un ángel cualquiera, si era Jesucristo mismo, porque no lo especifica la Biblia, pero es un enviado de Dios, como nos dice la Escritura. Está haciendo, es un mensajero que trae un mensaje especial para esta persona específica, que es Felipe en este momento. Ahora, este mensaje, si es rechazado, podría tener consecuencias. No significa de que la palabra del Señor no iba a llegar a cierto lugar, pero si él era obediente, el plan de Dios se iba a cumplir y iba a ser bueno para estas personas y para lo que iba a suceder a continuación. Ahora, lo bueno que miramos aquí en el 27 dice que entonces él se levantó y fue. Y fue lo mejor que pudo hacer, porque él fue obediente y obedeció sin importar las consecuencias, sin importar por qué me mandas a ese lugar, sin importar para dónde voy. No hubo objeción alguna. Y él nunca rechazó el llamado que tenía. Él fue obediente. Él estaba lleno del Espíritu Santo y estaba siendo guiado por el Espíritu. Dice, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorarle. Ahora sí ya nos muestra qué estaba sucediendo en ese lugar. Cuando él va, dice que un etíope funcionario había venido a adorar. Si nosotros vamos a mirar, los etíopes son de Etiopía, ¿verdad? De este lugar de donde es o de donde procede, o por qué este funcionario subía a Jerusalén a adorar. Hay muchas preguntas que podemos hacernos al respecto en este momento, y mucho que uno que pensar como una persona no siendo judía puede subir a adorar. Como una persona que es prácticamente, ¿cómo le dirían ustedes? Castrado, capado. Sabemos de que estas personas, ¿qué pasaba con estas personas? ¿Podían entrar al templo o no? Mutilados. Ahora, ¿cómo esta persona sabía y podía ir a adorar y quería hacerlo? Si vamos un poco en el tiempo hacia atrás, aprendía yo de que la reina de Saba es un lugar de Etiopía prácticamente grande, y este lugar a lo mejor en nuestros tiempos no es el lugar que era en aquel entonces de grande, de poderoso, de fuerte, pero esta mujer vino y creyó, ¿verdad? Con Salomón, recuerdan, hace mucho tiempo. Entonces algunos teólogos piensan de que debido a esta que creyó esta reina, puede ser de que hubo una línea por ahí de creyentes que se pudo haber distribuido hasta estos tiempos cuando este etíope sube a adorar. Y otra puede ser de que alguien lo haya alcanzado y haya escuchado, pero no tenía claro tampoco el mensaje. Entonces él sube a adorar, cual le abre una puerta a Felipe. Y por eso yo les decía que nada pasa por casualidad. Porque no solamente Felipe estaba siendo guiado a encontrar a este etíope, a este funcionario eunuco de los etíopes, sino que el etíope también estaba siendo puesto en ese lugar en específico. Él todavía no era un creyente genuino, Felipe sí, pero tanto el funcionario como Felipe estaban siendo guiados al mismo lugar en específico. De Felipe sabemos que fue guiado,
Pero del otro, sabemos de que claramente Dios lo puso en ese lugar también para que escuchara la palabra del Señor. Y no solamente lo puso en ese lugar en específico, sino que él estaba leyendo un texto, el cual Felipe al momento dijo, esto es lo que Dios me está mandando. De aquí soy yo, ¿verdad? Aquí es donde Dios me puso en este momento. En este mismo momento él supo lo que estaba sucediendo. Venía a adorar. El versículo 28 dice que volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Nos da un punto más que podemos nosotros mirar. Estaba leyendo al profeta Isaías, pero al momento de mirarlo nosotros, que era un funcionario de la realeza, que era prácticamente un funcionario de Candace, reina de los etíopes. Y Candace no es el nombre de la reina, pero es un nombre que se le da a la reina, ¿verdad? O a una mujer, ¿cómo se los puedo explicar? Cuando tenían un puesto grande, las mujeres podían darle ese nombre honorable prácticamente. No significaba que ese fue el nombre de ella, sino que por la posición que ella estaba haciendo, se dice que se le decía de esa manera. Entonces, en ese instante, él escucha que está leyendo a Isaías, y en el versículo 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro, lo cual no era inapropiado. Y algo más que yo aprendía es de que muchas veces en estos tiempos, las personas no solamente leían la Biblia como nosotros a veces nos sentamos y comenzamos a leer, sino que lo hacían en voz alta. Él estaba leyendo en voz alta en ese momento. Cuando Felipe se acercó al carro, pudo escuchar claramente lo que él estaba leyendo. En ese momento él pudo saber cuál era su lectura y qué es lo que él estaba queriendo escuchar o aprender o leer. Y él logra escuchar lo que él está leyendo. ¿Y saben qué versículo era? En Isaías 63. Yo sé que muchos de ustedes ya saben de memoria todos estos versículos. Y yo los he escuchado a veces aquí en la iglesia. No sé si alguno de ustedes nunca lo había escuchado antes o si todos lo han escuchado ya. Amén. Amén. Entonces el pasaje decía, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. Esto es lo que él escuchaba. Él estaba escuchando esto que estaba leyendo el etíope, pero no, si ustedes escucharan a alguien leyendo la palabra del Señor en voz alta, si se diera la casualidad, ¿qué pensarían ustedes al instante que la está leyendo? O muchas veces, bueno, por lo menos en mi persona, a mí a veces se me hace raro mirar a alguien leyendo la palabra del Señor, más en público. Pero a veces la pregunta que surge cuando alguien comienza a hablar de Dios o de Cristo o leer la Biblia, muchas veces la pregunta que resulta en nuestras mentes es, ¿será que él cree lo que yo creo? A veces, ¿verdad? Otras veces puede ser, ¿será que esta persona es cristiana o es de otra religión? A veces uno puede pensar, como pensó él, ¿será que él está entendiendo lo que está leyendo? Solo lee por leer. Lastimosamente, en experiencia personal, hace muchos años atrás, yo sí leía la Biblia a veces, pero nomás era por leerla prácticamente o por ver la historia que me gustaba. No era como para conocer más del Señor o para conocerle más a Él o para poder compartir más a otras personas, sino que solamente era como para leerlo porque me gustaba ese pasaje, leerlo y ya, hasta ahí, ¿verdad? Pero nunca había una conexión como con Dios, como con Cristo, completamente diferente. Pero en este momento miramos que él está leyendo, está interesado en algo. Hay una puerta abierta. Este pasaje que él está leyendo es un pasaje clave en aquel tiempo en el cual estaban ellos viviendo. Algunos pensaban de que este pasaje significaba o estaba hablando del profeta mismo. Era lo que muchos pensaban en aquel entonces. Otros pensaban de que este pasaje está hablando de la nación de Israel sufriente. Pero muy pocos, y era muy poco creíble o probable que ellos pensaran que el Mesías sufría, porque ellos se lo imaginaban como un rey fuerte que venía a salvarlos de la esclavitud. Entonces era muy poco probable para que ellos pensaran, oh, es que el Mesías va a sufrir. Entonces en la mente de ellos entraba, el profeta Isaías está hablando de sí mismo, o el profeta Isaías está hablando de la nación de Israel sufriente, que está sufriendo. Pero habían esas varias explicaciones, las cuales ninguna era muy atinada, que digamos. Era necesario que alguien viniera, Cristo mismo, y que lo hiciera y que la escritura
fuera real en su propia vida para que ellos pudieran compartirla con otros. Cuando Cristo viene y es ese siervo sufriente del cual Isaías habla y muere por nuestros pecados, nos deja a nosotros una llave abierta para poder compartir la palabra del Señor. Porque si queremos explicar ese pasaje, exactamente podemos explicarlo con Jesucristo en nuestros días. Y directamente está relacionado con Él. O no sé si ustedes pensaban de que ese pasaje estaba relacionado con otra persona en específico, ¿verdad? Pero si tú piensas como Felipe de que ese pasaje específicamente habla de Jesucristo, tienes suficiente para compartirle a otros de Cristo. Por lo menos reconoces de que Él murió por tus pecados. Por lo menos eso podemos compartirle a otra persona y decirle, ¿sabes qué? Cristo murió por ti. Y de Él habla este pasaje de la Biblia y podemos ir a ese pasaje y leerlo. De que de tiempos antiguos había sido ya anunciado. Al escuchar de este personaje, como es el eunuco, que tenía prácticamente todo, era una persona, un funcionario rico, tenía mucho dinero, a lo mejor no le faltaba nada, y un detalle más de él era de que para poder tener un rollo en sus manos no era una cosa sencilla, costaba mucho dinerito, y si él tenía un rollo en sus manos leyendo, significaba de que él no había importado gastar en ese rollo, porque él tenía interés de aprender la palabra. Muchas veces a nosotros nos cuesta querer comprar una Biblia, ¿verdad? O comprar algo para poder expandir más nuestro conocimiento. Pero vemos en este momento de que una persona que aún no conocía de Dios completamente, no le importó gastar de su dinero, de lo que él tenía para poder comenzar a investigar más y ver de qué se trataba esto. Es más, él venía o iba leyendo algo que muchas veces muchos no lo practicamos, ¿verdad? No lo practican o no se practica o como se quiera decir, ¿verdad? Pero tenemos que leer la palabra del Señor para que Él pueda hablar a nuestras vidas. Tenemos que dedicarle tiempo a Él, ¿verdad? Y ahora hay tantos recursos, a veces puedes leer, la puedes escuchar, puedes darte un video de ella. Hay tantos recursos en nuestros tiempos que a veces ni uno se practica, ¿verdad? Pero practiquemos alguno de ellos, practiquemos por lo menos escucharla, pasar tiempo en la palabra. Pero si miramos en esa puerta abierta que tenía el eunuco en ese momento, el Felipe se acerca a escucharlo y escucha lo que él está leyendo. Pero al escucharlo, él hace una pregunta en específico. ¿Qué le dijo? ¿Entiendes lo que lees? ¿Y saben qué? La misma persona que estaba leyendo le dijo, sube conmigo, vamos a leerlo juntos. Pero claro, después de la respuesta que cualquiera a lo mejor le han dado o daría en algún tiempo, a lo mejor si a mí me hubieran preguntado en algún día si entendía lo que leía, probablemente mi respuesta hubiera sido, pues no hay quien me lo explique, no sé lo que estoy leyendo. Pero en este momento miramos de que Dios mismo está mandando a alguien y le está preguntando. La puerta está abierta, Felipe sí puede y tiene el acceso a él porque él está platicando con él. Entonces él le respuesta a él en el versículo 34. Te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Porque él tenía eso en él, ¿verdad? De que había escuchado a lo mejor muchos comentarios, pero ninguno de ellos era el acertado para su forma de pensar. Porque a lo mejor le decían de qué es la nación, pero aquí yo leo que se está refiriendo a un personaje en específico. Se refiere al profeta Isaías, pero es que yo no miré en esta forma al profeta Isaías, ¿verdad? Nunca me lo comentaron de esa manera. Entonces algo quedaba ahí que no coincidía con su relato, o algo estaba faltándole en ese relato, lo cual le hacía pensar, ¿sabes qué? Esto no está completo, aquí falta algo. Y claro que ese algo era Jesucristo mismo que tenía que unirlo, ¿verdad? Para poder entenderlo completamente. Pero dice que Felipe, abriendo su boca en 35, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. A Felipe no le importó que ella tenía multitudes siguiéndolo, haciendo lo que él quería hacer, que Dios lo estaba soportando y le estaba cumpliendo todo lo que él hacía. En este momento él regresa a las bases nuevamente y comienza a explicarle paso por paso, ¿verdad? Muchas veces nosotros queremos que la persona entienda al instante lo que es el evangelio,
cuando en muchas ocasiones tenemos que regresar a las bases y decirle, ¿sabes qué? Jesucristo vino, murió por nosotros de esta y de esta manera. Y si es necesario ir hasta el Antiguo Testamento para poder traer toda esta información para que la persona pueda creer verdaderamente al Señor. Lastimosamente hay muchos evangelios que están incompletos por eso, porque solamente quieren llegar, que haya muchas conversiones, pero en realidad no se ha edificado nada en esas conversiones. No se ha edificado nada, ¿verdad? Y un ejemplo podría ser el mismo Simón, en este mismo capítulo, en el principio, el cual había escuchado, lo había hecho, estaba siguiendo, pero le faltaba mucho que aprender, le faltaba mucho en qué involucrarse y mucho que hacer. Pero aquí a Felipe no le importó ir hasta atrás, comenzar a explicarle la palabra del Señor y comenzar a mostrarle cómo Jesucristo mismo había sido. Y claro que en nuestro diario vivir, si nosotros hemos leído la palabra del Señor o si hemos dedicado por lo menos lectura a un libro completo del Antiguo Testamento, vamos a darnos cuenta de que en cada libro hay conexiones directas con Cristo. No hay un libro que tú puedas leer que tú digas, oh, esto no tiene nada que ver con Dios ni con Jesús. Todo lo que está ahí escrito tiene algo que ver con Cristo. Todos son obras de los que ha de venir, ¿verdad? Adelante, hermano. Que estaba diciendo de eso, ya ve que mucha gente dice que el libro de Esther nunca se menciona a Dios, pero los hechos que se llevan a cabo, todo lo que se hace ahí, estamos viendo la misericordia de Dios como es con su pueblo, con los judíos, cómo usó a Esther para poder salvar ese pueblo y ese remanente que de allí va a venir el Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces no se habla así el nombre de Dios, no se menciona, pero nos lo está revelando por los hechos que estamos viendo que sucedieron ahí. Bueno, ese es mi pensamiento. Amén, hermana, gracias. Y sí, tienes razón, ¿verdad? Todos los libros que están ahí están por algo, ¿verdad? Y claramente vamos a mirar a Jesucristo en cada uno de ellos, a su pueblo que está siendo guiado por el camino hasta que llegara a Jesús. Entonces cada uno de ellos nos va a mostrar esa línea que no se borra, ¿verdad? En el transcurso del tiempo. Tanto Jesucristo mismo, cuando se encuentra en el camino a Emaús, él mismo que usa las escrituras para mostrarles cómo desde el comienzo hasta el final él está ahí, ¿verdad? Él está ahí todo el tiempo. Entonces no es la excepción. Nosotros que le creemos a él, como las personas las cuales supuestamente tienen que llevar la palabra del Señor, y no supuestamente, sino que tienen que hacerlo. Digo supuestamente porque a veces no se hace, pero tendríamos que hacerlo, tenemos que hacerlo, y está en nosotros hacerlo, pero ¿cómo lo haremos si no hay quien nos explique? Ahora, muchas veces, yo sé, ¿verdad?, que hay una barrera a veces entre esa palabra de que explícame, y es algo que miramos aquí, que está claramente bien hecha la pregunta, pero en ciertas ocasiones uno dice, ok, yo ya me leí la Biblia completa, ahora este hermano me quiere venir a mí a enseñar algo de la Biblia, pero ¿saben qué? Todos tenemos algo que aprender de otras personas. En este momento, el etíope tenía un corazón abierto a poder aprender la palabra del Señor y poder recibir a Cristo en su corazón. Pero eso no significaba de que Felipe no tuviera también preguntas que podían ser contestadas por alguna otra persona, ¿verdad? O sea, no se las sabían todas, como muchas veces hemos escuchado de este púlpito, ¿verdad? No, yo no me sé todas las respuestas, pero podemos buscarlas, ¿verdad? Porque prácticamente el que lo sabe todo, entonces Dios mismo, no puede haber otro, ¿verdad? Todos tenemos dudas, todos podemos alguna vez pensar algo, y cuando escuchamos el predicador, vos sabes que me había equivocado en tal punto, ¿verdad? ¿Sabes qué? Si es cierto esto, otro. Y yo sé que muchas veces ha sucedido en algunas denominaciones las cuales les enseñan cosas las cuales no son bíblicas, y uno sigue a veces porque está como en compartir la palabra, en dedicarle más tiempo a la escritura. Pero si nosotros somos personas que tenemos tiempo en el evangelio, deberíamos estarlos alimentando más, ¿verdad? Cada día o todo el tiempo. Pero bueno, seguimos entonces. Estaba este personaje apto para recibir la palabra. Estaba él con un corazón dispuesto a recibir la palabra, tanto lo cual él está preguntando a Felipe que le explique a qué significaba esto. Ahora, Felipe podía ser la persona a la cual le decía, no, es que es Cristo y bautízate, ¿verdad? Y muchas veces, lastimosamente, escuchamos a personas de que es como obligado, lo cual tienes que hacer las cosas, pero en realidad tiene que haber una explicación por lo cual creemos lo que creemos. Ahora, si nosotros no sabemos explicarlo, tenemos que pasar más tiempo investigando la palabra del Señor
y aprendiendo más de ella para poder tener una explicación firme de lo que creemos. Porque si solamente decimos, no, es que tienes que creer esto y punto, no tienes bases, estás prácticamente ensoberbecido, ¿verdad? No, tienes que tener bases por las cuales vas a decir lo que dices. Ahora, si Felipe le hubiera dicho, yo creo que es Jesús, no hubiera sido una respuesta coherente a lo que Dios lo había llevado a hacer. Él tuvo que estar firme y decirle, ¿sabes qué? Habla de Jesucristo porque Él murió por nuestros pecados, Él nos perdonó nuestros pecados y Él ahora nos da la entrada al Padre, ¿verdad? Tenía que explicarle completamente toda la palabra del Señor para que esta persona no solamente quedara con las ganas de saber, sino que estuviera tan satisfecho que quisiera bautizarse al instante. ¿Qué es lo que lleva a la persona a tomar una decisión completa en el Evangelio? Es escuchar claramente el mensaje del Señor, ¿verdad? Si nosotros no escuchamos claramente su mensaje, podemos tener dudas, podemos pensar de que no es así o de otra manera. Y si hay alguna duda, tendría que haber un líder, un maestro, un pastor que pudiera guiarnos a que aclarara esas dudas, como en este momento. Él tenía dudas, fueron aclaradas y fueron aclaradas muy bien por Felipe, porque él al instante, despuesito de que él estaba explicando cómo Jesucristo había venido, había muerto por nosotros, era ese siervo sufriente el cual venía. Entonces dice que iban por el camino en el versículo 36 y llegaron a cierta agua y le dice el eunuco, ¿qué hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Miramos que este personaje había escuchado, había entendido y estaba listo. En muchas ocasiones nosotros hemos escuchado, a veces entendemos, pero no estamos listos para el siguiente paso. Pero esta persona sí estaba lista para el siguiente paso. ¿Y cómo sabemos que estaba lista para el siguiente paso? Porque él le va a hacer una pregunta específica, la cual le va a dejar claro completamente el siguiente paso. Le dice Felipe en el versículo 37, si crees de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, en ese momento eres renacido de nuevo, ¿verdad? Tus pecados son perdonados, te arrepientes, reconoces que Él es el Hijo de Dios y en ese momento tú eres parte de la familia de la fe. En este momento tú crees en el Señor de todo tu corazón y tú eres salvo, como dice la palabra del Señor. Ahora, cuando tú eres salvo, no hay ningún impedimento para que esta salvación que tú has experimentado la puedas mostrar a otros, ¿verdad? Porque no iban ellos solos en el carruaje, ahí habían más personas. ¿A quién le estaba dando testimonio esta persona con este bautismo? A los demás que estaban acompañándolos ahí, ¿verdad? En ese momento él le iba a dar testimonio de lo que él estaba creyendo. Pero si él hubiera dicho, es que me da pena bautizarme por los que están aquí al frente de lo que estoy creyendo, bueno, hubiera sido algo muy diferente. Pero él había creído en el Señor, él estaba listo para ser bautizado y él decide dar el paso de obediencia y bautizarse. Entonces al instante dice que mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y fue bautizado. Enseguida, en el 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Al momento que sube del agua, dice que fue arrebatado Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Qué hubiera pasado si en ese momento que Felipe es tomado, el eunuco hubiera tenido más preguntas que hacerle? Hubiera quedado triste. Pues dice que siguió gozoso su camino. Entonces prácticamente todas sus dudas que él tenía con respecto a este pasaje y a Jesucristo habían sido aclaradas. Y él estaba listo para continuar gozoso su camino y dar testimonio de Jesucristo. En muchas ocasiones podemos dejar dudas, ¿verdad? Pero en este momento lo que llama la atención es de que él se va gozoso, se va feliz porque ha entregado su vida al Señor. Yo creo que ha de haber sentido el cambio que todos hemos sentido cuando entregamos nuestra vida a Cristo, que es un cambio completo. Y esto no quiere decir que no tenga más dudas en el futuro, pero en este momento todas sus dudas habían sido todas contestadas. En este pasaje para mí hubieron dos puntos los cuales fueron sobrenaturales, se podrían decir en cierto punto. Un ángel apareciendo, lo cual en nuestros tiempos a lo mejor no lo hemos mirado más al principio y lo vamos a mirar más adelante nuevamente. Y ahora al final una persona siendo tomada y llevada a otro lugar lejos de donde estaba en ese momento. Cuando nosotros pensamos en el arrebatamiento como cristianos, lo vemos a veces como algo imposible o increíble, ¿verdad? Cuando lo relata en 1 Tesalonicenses 4:17.
Y muchos no lo creen de la manera en que otros grupos lo creen. Muchos creen que pasa en este tiempo, en otro tiempo, o que no pasa de cierta manera. Pero nosotros sabemos de que Dios es poderoso para hacer esto, ¿verdad? Y llevarnos con Él. En este momento, Felipe es arrebatado, lo dice la palabra del Señor, y al mismo momento dice que es llevado a predicar. Dice, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Está muy lejos de donde él estaba, ese lugar donde fue visto al instante. La única explicación que todos encuentran en ese pasaje es de que él fue arrebatado y fue puesto en otro lugar en el instante, ¿verdad? ¿Ustedes creen de que Dios es poderoso para hacer esto? Claro que lo es. Él puede hacer esto al instante, ¿verdad? Pero muchos grupos no lo creen, lastimosamente. Pero yo sí creo que Dios es poderoso para hacer esto y todas las apariciones que él tuvo. Y claro, fue un ángel que se le apareció, porque cuando es Cristo mismo quien se aparece, es como Pablo se le aparece a Jesucristo y lo manda como un apóstol, ¿verdad? Pero puede ser Cristo mismo también, como en el Antiguo Testamento, cuando se aparecía como el ángel del Señor. Pero al final, en este momento, para mí, claramente sí sucede lo que podemos apreciar y leer en este momento. Dios lo llevó y lo puso en otro lugar en específico, pero esto tenía mucho que ver con lo que Felipe estaba haciendo, con su trabajo que él estaba haciendo para el Señor. Porque si él no hubiera sido obediente con el Señor, esto no hubiera sucedido. Si él hubiera decidido no ir a este lugar donde Dios lo había mandado, nunca hubiéramos leído y apreciado este pasaje de las Escrituras. Pero al él ser obediente e ir a este lugar, predicar la palabra a esta persona, no solamente está mandando a un personaje a otro pueblo como mensajero para que creyeran en Jesucristo todos los demás de aquel lugar, sino que él mismo está mostrándonos el poder de Dios al hacer estas transportaciones inexplicables. Y podemos nosotros estar seguros de que Jesucristo, de que Dios podía actuar de esta y miles más de maneras en la vida de estos grandes hombres de aquel tiempo. Lastimosamente para Esteban, su final fue muerte, pero no significaba que con su muerte se terminaba todo, sino que con su muerte muchas personas creyeron también en la palabra del Señor. Y eso es algo que a mí me había dejado admirado, porque les compartía yo el 8-2 la semana en la célula, y decía de que sé que personas piadosas levantaron el cuerpo de Esteban y hicieron gran llanto sobre de él. Y las personas piadosas se conocían como los judíos practicantes en aquel entonces. Entonces muchos de los que vieron y pasaron lo que Felipe estaba haciendo habían creído la palabra del Señor por su testimonio y por lo que él había hecho. Ahora en este momento estamos mirando a Felipe, que está llevando la palabra, siendo obediente, y Dios está haciendo grandes obras en él, ¿verdad? Ahora con esto que hace nos deja a nosotros más perplejos, porque es inexplicable cómo Dios puede transportar a una persona de un lugar a otro en aquellos tiempos, más que todo, que no había nada de tecnología ni nada, pero son cosas que Dios hace inexplicables, que para nosotros son inexplicables, pero claramente para Él son como nada, ¿verdad? Pero el destino de Felipe, más adelante lo vamos a mirar, de que no fue una muerte como la de Esteban, sino que pues él tiene su familia y lo reconocen como el evangelista. En Hechos 21:8 dice: el otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Dice, este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Entonces miramos el final de Felipe, lo vemos más adelante en las Escrituras, como una persona que Dios lo estaba utilizando como evangelista, para evangelizar, con una familia, con hijas, ¿verdad? Entonces prácticamente su futuro fue muy diferente al de Esteban, pero a los dos Dios los utilizó en una gran manera, muy grande, ¿verdad? Él pudo utilizarlos para llevar su palabra. Claramente nosotros no sabemos qué nos depara a nosotros con el Señor de hoy en adelante. No sabemos qué es lo que Él tiene pensado en nuestras vidas, pero si no somos obedientes a su palabra, nunca lo vamos a saber. Tendremos que obedecer en lo que Él nos manda, lo que Él nos guía, para así poder tener nosotros seguridad de que estamos haciendo su voluntad. Pero no podemos hacer esto si nuestra adoración es deficiente, si no pasamos tiempo en su palabra, si no queremos compartirla con otros. Entonces, así como vamos a estar nosotros de que ahí voy, así también va a estar el Señor, ¿verdad? En nuestras vidas obrando, porque no nos puede utilizar si nosotros no damos el paso, ¿verdad? De seguirle de todo corazón, con todas las fuerzas y con todos
Si seguimos peleando entre carne y espíritu, vamos a tener esa pelea sin fin todo el tiempo. Pero si logramos nosotros vencer y estar llenos del espíritu, Él puede utilizarnos para cosas grandes y mayores. No es lo mismo que nosotros veamos navegando encima del mar y que alguien nos muestre una foto de todos los animales que hay en el océano, de las cosas hermosas que hay abajo del agua, ¿verdad? Cuando andan buceando, que tomen una foto y nos las muestren. A que tú te pongas el traje y te metas y vayas a mirar todas las hermosuras que hay abajo del océano. Entonces no es lo mismo un cristiano que solamente viene los domingos, que más o menos ahí estamos, leemos, de vez en cuando oramos, a alguien que en realidad se quiere involucrar con el Señor, ¿verdad? No es lo mismo. Hay una diferencia muy grande y la única forma que podemos averiguarlo es que nos pongamos el traje y nos metamos bajo el agua, ¿verdad? Y podamos navegar con Él. De otra manera va a ser difícil que el Señor nos utilice, ¿verdad? Entonces el reto o lo que tenemos que hacer hoy en día es poner un poco más cada día nosotros nuestra parte para conocer más del Señor, ¿verdad? A ser llenos del Espíritu Santo, a leer la Biblia un poquito más, a orar un poco más y poco a poco vamos a ir creciendo. Porque también muchas veces muchos se deprimen, se podría decir, en cierta manera, de que un día a lo mejor ahora sí voy a leer toda la Biblia, comienzan a leerla, el siguiente día leen 2 capítulos menos, el siguiente día 3 capítulos menos, el cuarto día ya me dio pereza leerla y ya no lo hice. Bueno, mejor, ¿sabes qué? En la mañana 15 minutos al día, todos los días. Aunque no lea toda la Biblia, pero estoy creciendo más en el conocimiento del Señor. Aunque no lo lea todo de un solo, no me la traje toda la Biblia de un solo, pero ¿sabes qué? Día a día el Señor me está hablando, ¿verdad? Y que esa hambre te continúe todos los días hasta que el Señor venga por nosotros. Y podamos estar siendo usados para lo que Él quiere que seamos usados. Él puede ser que nos llame un día como a Felipe a darnos a todo lo contrario a lo que para nosotros es hermoso, pero a lo mejor tiene una obra de arte mejor que la que podemos imaginarnos. Porque en este momento Él hizo una obra maravillosa, ¿verdad? Mandando a esta persona. Para mí fue maravilloso porque esta persona pudo ir y compartir el Evangelio a muchos otros a donde Él iba. Aparte que Felipe fue quitado, fue llevado a otro lugar, pero con uno que murió por nuestros pecados, ahora ¿cuántos le seguimos, verdad? Jesucristo mismo murió por nuestros pecados, a Él le seguimos. Entonces Él por uno mismo se regresaba hacia Él, por la oveja perdida, ¿verdad? Entonces uno no es ninguno, sino que uno es el comienzo para una gran obra para el Señor. Entonces dediquemos nuestra vida por lo menos a compartirle a una persona la palabra del Señor. Alguien que nos llame y tenga la duda, no dudemos en compartirle la palabra. No significa que al instante diga, oh sí, creo que caiga a tus pies, o a las pies de Cristo, no a tus pies, pero significa de que esta semilla está siendo sembrada y con el tiempo va a dar frutos. Y podemos compartir a más de uno, yo sé que sí. Pero oramos al Señor y terminamos, hermano.